Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a los aprendizajes en la gestión de personas en tiempos de pandemia. Actividad organizada por U Corporativos de Educación Ejecutiva y en alianza con Red de Recursos Humanos. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es Paulina Puelma, máster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, Universidad Europea Madrid. Experiencia en liderazgo positivo de equipos y visión estratégica del negocio. Directora del Círculo de Ejecutivos de Recursos Humanos en Chile. Además, hoy ella es gerente de Recursos Humanos de Oxykin. Muchas gracias, Paulina, por acompañarnos y te dejo para que nos puedas dar tu presentación. Muchas gracias. Lo que sí les quiero decir a todos es que las preguntas que las vamos a responder al final, por favor las hagan a mi chat, Marcela López, para yo poder entregárselas a Paulina. Muchas gracias. Puedes ya compartir, Paulina. ¿Ahí se ve la presentación? Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la Universidad de Chile y a la FEN por haberme invitado a dar esta conversación, porque no es muy pretencioso hablar de una charla, sino que simplemente es una conversación que quiero mantener con ustedes y una reflexión respecto de los aprendizajes en la gestión de personas durante este tiempo, el tiempo de pandemia. Espérate. La primera lámina que quise incluir acá en esta conversación y reflexión fueron algunas imágenes que yo creo que más de alguno de ustedes se siente muy identificado. Las cosas más habituales, ¿no? Ahora, durante este tiempo, tuvieron muchísimos obstáculos, como el simple hecho de ir a comprar alguna situación. O también teletrabajar. ¿Cuántos papás, mamás tuvieron que estar junto a sus hijos más pequeños? En muchas ocasiones ellos tuvieron que realizar actividades domésticas, aparecían en las pantallas, etcétera. Y finalmente, algo que nos atormentaba un poco y nos sigue preocupando, el coronavirus, ¿cuándo va a terminar? Al parecer, al principio pensábamos que iba a ser algo pasajero, que era algo que no teníamos muy claro, pero de pronto nos fuimos dando cuenta que era algo bastante más largo de lo que algún momento cada uno de nosotros pensó. Por lo tanto, estas imágenes solamente es para reflexionar en un tiempo que ha sido muy difícil y muy complejo de llevar a cabo en todos los ámbitos. En esta oportunidad, mis reflexiones van a estar más centradas en lo que es la empresa y cuáles son los aprendizajes en el área de personas, en recursos humanos que hemos aprendido durante estos tiempos. Grandes aprendizajes. Y quiero hablar del primer gran aprendizaje que para mí ha sido fundamental durante este tiempo en la empresa. Comunicar desde la transparencia y la importancia que tiene la comunicación interna. Quiero plantearles que la mayoría de las empresas antes de la pandemia consideraban a la comunicación interna como una parte de información, algo en algunas veces casi simpático que hacían las áreas de recursos humanos, más que nada para difundir algunas actividades internas, fiestas, mandar fotos, etc. En muchas ocasiones, el área de comunicaciones internas en las compañías incluso no era considerada un área estratégica. Era, insisto, algo que estaba
lo realizaba el área de recursos humanos y estaba 100% más que nada orientada a dar información. A partir de la pandemia, yo les diría que la comunicación interna en la empresa se transforma en el core, en la parte estratégica de todas las gestiones que se realizan. Por eso que es tan importante que el primer aprendizaje que comprendamos muy bien es de qué manera en tu empresa están tratando las comunicaciones internas. ¿Por qué digo que es tan relevante este tema de la comunicación interna? Porque en un primer momento, quizás lo primero que los errores más comunes que nos pasó en la comunicación era negar que estábamos ante una situación de crisis. No, aquí no pasa nada, probablemente esto va a pasar muy rápido, no, mantengámoslo, sigamos tal como estamos. Un grave error. No actuar con la rapidez y no establecer las prioridades que se requerían para estos temas. No realizar el análisis, ¿ya?, de cada una de las situaciones que estaban ocurriendo tanto a las personas como a los negocios. Y, por supuesto, ignorar señales de advertencias. Estos eran los errores con los que primero nos encontramos en todo lo que fue la parte comunicacional. La comunicación, definitivamente, tiene que estar en el centro de la empresa. Si no está en el centro de la empresa, es muy poco probable que podamos alinearnos todos. Por eso, les comento que es tan relevante poder alinearnos en cada uno de todas las formas en cómo nos vamos a comunicar, con transparencia, con alineación, con propósito, qué es lo que queremos comunicar y cómo queremos comunicarlo. El primer comunicado muy relevante que tiene que salir de la empresa es dar la tranquilidad, el alineamiento, decir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En un momento determinado nos encontramos ante una situación que no habíamos vivido nunca. La mayoría de las empresas en Chile no tenían implementado el teletrabajo y si lo tenían de una manera muy esporádica. La mayoría de las empresas no habíamos realizado teletrabajo de una manera tan general como ocurrió durante este tiempo. Por lo tanto, alinear, transparentar, decir, poner las reglas claras, estar atento. La comunicación interna entre todos los equipos comenzó a tener una situación fundamental para que todos pudiéramos entender lo que estábamos viviendo. Por lo tanto, alinear, estimular y fortalecer y propiciar son aquellas palabras fundamentales que de alguna medida tienen que guiar y han guiado la comunicación interna dentro de la empresa. En este aspecto quiero hacer mención que es muy importante cuando hablamos de comunicación interna, clarificar los roles en la comunicación. Lo dije al comienzo, la comunicación interna en algunas empresas y en la mayoría de las empresas es llevada por el área de comunicaciones que generalmente pertenece al área de recursos humanos. Y se le entregaba solo a recursos humanos la potestad de realizar las comunicaciones internas. Yo creo que un aprendizaje importante durante este tiempo es que la comunicación interna, si bien puede estar en recursos humanos, quien debe liderar esa comunicación interna es la gerencia general. La gerencia general debe comunicar la estrategia. Él o la gerente general debe ser el gran inspirador de qué es lo que vamos a hacer y la debe transmitir a todo su equipo. ¿Y quién es su equipo? Sus gerentes.
el equipo más cercano que tiene. Los gerentes, los ejecutivos de la compañía, son los conectores y los alineadores de la estrategia, que a su vez la traspasan a las jefaturas y supervisores. Las jefaturas, los supervisores, son los que ayudan a clarificar en el resto del personal, en el resto de los colaboradores, realmente la estrategia. Por lo tanto, vemos que la comunicación interna no es una situación que esté alojada solamente en el área de recursos humanos. Tiene que partir de la gerencia general. El gerente general es el gran inspirador. Si no tenemos a la alta gerencia involucrada en lo que es la comunicación interna y en cómo vamos a proceder, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, créanme que es muy difícil. Y es ahí cuando comienzan a generarse conflictos, confusiones y una serie de situaciones que yo estoy seguro que más de alguna vez ustedes las han vivido dentro de sus empresas. Grandes aprendizajes. Un segundo gran aprendizaje durante este tiempo de pandemia, ¿ya?, en las áreas de personas, son o ha sido generar confianza. Había que volver, estábamos acostumbrados a relacionarnos de manera presencial y de un minuto a otro tuvimos que cambiar esa manera de relacionarnos por estar más bien frente a una pantalla. Existían muchas dudas. ¿Estará trabajando la gente? ¿Hará lo que tiene que hacer? ¿Lo voy a estar llamando permanentemente para verificar si está o no sentado frente al computador? Por lo tanto, generar confianza a través de las acciones dirigidas nuevamente y por el rol fundamental de la alta gerencia se ha tornado fundamental. Cuando las personas en un primer momento sentían que no podían comunicarse o que no estaban presencialmente, era como que sentían angustia, angustia de no poder comunicarse de manera eficaz con cada una de sus personas, con cada uno de sus colaboradores. Sin embargo, cuando desde la gerencia general viene dada esta confianza, de transmitir confianza, yo creo en el trabajo, en el teletrabajo, se puede hacer y trabajar muchísimo en la productividad y podemos alcanzar en conjunto todas las metas que nos estamos trazando. Yo creo que ahí es donde se comienza a relajar el concepto de teletrabajo. Yo creo que es muy importante que la jefatura, los líderes, entreguemos esa confianza a quienes están en teletrabajo. Por eso que otro aprendizaje muy relevante que yo quiero destacar en esta ocasión es precisamente generar confianza, y la confianza debe venir desde la alta gerencia, luego alineado todo el resto para poder ir generando estos aprendizajes. La confianza es como un arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Yo creo que esto es muy importante, yo creo que también habla muy bien de un líder, ¿ah? Por eso dice liderazgo positivo. Muchas veces a mí me preguntaban, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no tenía todas las respuestas. Yo lo único que cada vez que alguien me preguntaba eso, yo lo único que trataba de entregarle era confianza en seguir caminando por el trazo que nos habíamos señalado. Y si tenían inquietudes, dudas, las hicieran donde correspondía, con confianza, porque yo no tengo todas las respuestas, ¿ya? Sino que estoy abierto a escuchar todas las preguntas. La confianza se alcanza con planes de acción claros. Yo diría que la primera cosa que generó, al menos en mi empresa, y voy a contar la experiencia de mi empresa, fue generar un comité de emergencia.
le llamamos el comité COVID, ¿ya? Y este comité fue de alguna medida el que fue señalando los pasos a seguir en cada una de las etapas en que nos encontrábamos. A veces dábamos una instrucción y luego teníamos que retroceder en esa instrucción, pero las personas comenzaron a comprender de que estábamos en un momento de emergencia, en un momento no habitual. Y si había un comité COVID, de alguna medida su principal función era comunicar para mantener la tranquilidad, la efectividad en la empresa, darle confianza a las personas, poder mantener la operatividad funcional en cada uno de los temas. Y en esto, evidentemente, quienes lideraban el comité de emergencia o el comité COVID, como lo llamábamos nosotros, debían tener liderazgo. Fue un trabajo arduo, porque ellos tenían que reunirse todas las semanas, en todos momentos, y ver las distintas situaciones que ocurrían a lo largo de toda nuestra empresa. No era solamente una situación, eran muchísimas, ¿ya? Y de pronto también se comenzaron a contagiar colaboradores, trabajadores nuestros, y vino toda una situación de mucha incerteza, de mucha incertidumbre, pero el comité COVID de alguna medida los daba a conocer. ¿Recuerdan ustedes cuando yo al comienzo hablaba de transparencia? Inmediatamente informábamos. Hoy hemos tenido un caso de COVID y íbamos todo el tiempo hablando de esto, incluso mostrando a través, oye, el estado de salud de la persona, sin decir su nombre, pero el estado de salud, cómo estaba, qué es lo que iba pasando en cada una de las localidades donde nuestra empresa se encontraba. Entonces, yo creo que esa confianza, la gente comenzó a comprender la relevancia de lo que tiene este liderazgo positivo e ir generando estos planes de acción. Estos planes de acción también estuvieron muy relacionados con todo lo que tenía que ver con la contención emocional. No era fácil estar en la casa y trabajar al mismo tiempo. Yo llevo 30 años trabajando y es la primera vez que me tocó estar en mi casa 100% trabajando y al comienzo no fue fácil. Primero porque no tenía el espacio, me tuve que armar un espacio. Luego, porque había que interactuar con el resto de la gente que vive en mi casa, mis hijos, mi perro, y muchas otras cosas que de pronto pasaban. Yo creo que esa no es una situación que me pasó a mí, sino que nos pasó a todos. Pero había que también conversar de eso. ¿Qué te pasa? A veces a mí me ocurría, yo trabajo con gente muy joven que tiene hijos muy chiquitos y estábamos en reunión y aparecían los hijos y aparecía la guagua que estaba llorando. Entonces las personas se complicaban. Entonces uno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Darles confianza, decir, tranquila, tranquila, atiende a tu hijo, ¿ya? De allí la importancia, ¿no es cierto?, de clarificar, de tener la confianza, de escuchar, de ser muy claro. Y también en este sentido, yo diría que otro aspecto importante en la contención emocional es no generar expectativas que finalmente no se puedan cumplir. Hay que ser claro. En muchas empresas hubo despido, hubo suspensión de contrato laboral por distintas razones. Bueno, en ese momento había que comunicar. ¿Cómo lo comunicábamos? Había que ser claro, transparente, decir realmente lo que estaba sucediendo. Y finalmente, en este aspecto también fue muy relevante para hablar de confianza, generar conversatorios con las personas de distintos equipos. Y esto más que nada para conocer qué es lo que les estaba ocurriendo en el teletrabajo, alinear expectativas y escuchar de qué manera podíamos hacerlo mejor. Esa es una parte fundamental de un aprendizaje, yo creo que un aprendizaje fundamental. La confianza se alcanza
¿no es cierto?, con planes de acción claros. Cuando las compañías tienen planes de acción claros en estos momentos de emergencia, sabemos cómo actuar y nos alineamos respecto de cómo hay que proceder en cada uno de estos casos. Ni que hablar de los aspectos legales, de la flexibilidad, del teletrabajo. Había que explicar qué cosas podían hacer en teletrabajo, qué cosas no. Los horarios, al principio, ¿no es cierto?, la gente pensaba que por el hecho de estar en su casa tenía que trabajar, ¿no es cierto?, 12 horas diarias, ¿ya? No. Entonces comenzamos nuevamente a generar algunas reglas claras, como por ejemplo establecer límites, ¿ya? Establecer horarios, respetar las horas de almuerzo. Si el hecho de estar teletrabajando no significa que yo tengo que estar disponible las 24 horas del día, salvo situaciones de excepción que pueden existir siempre, como una emergencia. Pero había que poner, ¿no es cierto?, límites. ¿Ah? Había que generar confianza en un trabajo bien realizado desde la casa. Yo quiero mostrarles esta foto, ¿ya? Que de alguna manera me llena mucho de emoción. ¿Ah? Nosotros en mi empresa realizamos todos los años una actividad muy bonita con los papás, las mamás, los hijos, que es la entrega de las becas escolares a todos los niños que tienen buen rendimiento y jóvenes que tienen buen rendimiento académico. Se nos presentó en mayo del 2020 que había que hacer las becas escolares y la verdad que la primera sensación que tuvimos fue decir no hacerlas. Sin embargo, decidimos hacerla por videoconferencia y juntamos a toda la empresa, desde Iquique hasta Puerto Montt, ¿ya? Y la verdad que fue una actividad hermosa, hermosa, muy linda, donde en los primeros meses de la pandemia logramos a través de este medio reunirnos. Y eso nos dio confianza, confianza en que podíamos hacer las cosas. Y aun cuando estuviésemos a través de una pantalla, sí podíamos mantenernos comunicados, sí podíamos mantener este contacto directo. Por eso que quise mostrarles esta lámina, esta foto, porque yo sé que hubo muchas empresas que también lo hicieron, pero esto generó pertenencia, generó orgullo. Esta es mi empresa. Y eso es lo que hace cuando la directriz viene desde arriba, desde la gerencia general, y cuando todos se alinean para lograr estos temas. Otro gran aprendizaje: liderar el cambio para crear culturas adaptativas. Evidentemente no ha sido fácil liderar este cambio y crear estas culturas. No ha sido fácil en estos tiempos. Ha sido muy, muy complejo. Sobre todo, y ustedes, más de alguno tiene que haber escuchado esta palabra que se ha repetido insistentemente en los últimos tiempos, en ambientes VUCA. El concepto VUCA se originó hace algún tiempo en Estados Unidos, en el ejército, para retratar lo que había sucedido después de la Guerra Fría. En ese momento, estos ambientes VUCA hablan específicamente de varios temas que son complejidad, volátil, ambiguo e incierto. Díganme ustedes, ¿no ha sido un ambiente VUCA lo que hemos vivido durante este tiempo de pandemia? Complejo, complejo, situaciones que han sido, ¿no es cierto?, tremendamente de falta de estabilidad. Sin embargo, a ese momento tan complejo que nos hemos enfrentado, lo podemos trabajar a través de la flexibilidad. Y específicamente en las empresas, estos ambientes complejos los podemos de alguna medida trabajar a través de la flexibilidad, cambiando estructuras operacionales,
que permitan adecuarse a la complejidad externa. Las organizaciones deben tratar de adecuarse a los cambios a través de la flexibilidad. Hubo que ser flexible. Y cuando digo flexibilidad, me refiero a que las empresas deben ser flexibles, pero también lo debemos ser nosotros, las personas. Hubo muchos que no querían trabajar en una pantalla, que decían, no puedo, yo no soy tecnológico, me, me complica. ¿Ah? Para todos fue difícil, pero todos tuvimos que adaptarnos en este cambio complejo poniendo un poco de flexibilidad. El mundo hoy día necesita flexibilidad para enfrentar cada día temas complejos, lo debemos hacer, por eso que lo he recalcado de manera muy clara a través de la flexibilidad. Volátil. Cuando hablamos de volátil significa que estamos expuestos a cambios inesperados constantemente, rápido. Tenemos que cambiar de paradigma. ¿Ah? Eso es lo que nos indica todo lo que es volátil. ¿Y cómo enfrentamos lo volátil? Con agilidad. Y cuando me refiero a agilidad, me refiero a la capacidad de respuesta que debemos tener, en este caso las empresas, para enfrentar estos ambientes volátiles. No podemos quedarnos, oye, no, es que voy a quedarme aquí esperando para ver qué sucede y de ahí tomar una decisión. Hay veces que no nos da el tiempo. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, que el día 20 de marzo del año 20, mi empresa decidió que todos aquellos que podían trabajar teletrabajo tenían que irse a sus casas. Y punto. Y los que debían quedarse de manera presencial debían hacerlo con todas las medidas de seguridad y resguardando todas las protecciones sanitarias que se requirieran. Y comenzamos a generar turnos, ¿no es cierto? Turnos de backup, por cualquier eventualidad que alguien se contagiara, hubo que actuar con agilidad. Entonces, aprendizaje. ¿Cómo podemos, de alguna medida, revertir lo volátil a través de las decisiones ágiles? No nos podemos quedar esperando a que las cosas sucedan. Otro concepto VUCA, que es también muy interesante, es la ambigüedad. Y la ambigüedad, en este caso, necesariamente requiere experimentación, porque también debemos tener presente de que probablemente tomamos una decisión y al minuto después vamos a tener que cambiarla. Entonces, tenemos que estar preparados para experimentar y la ambigüedad la vamos a trabajar desde la experimentación, ir viendo, no, esto no resultó, por lo tanto hay que ser, como lo decíamos al comienzo, transparente para decir, no resultó, lo vamos a cambiar, pero comunicarlo. Vamos a cambiar porque esto no nos funcionó de esta manera y lo vamos a hacer de esta otra manera. Nadie nos puede pedir que tengamos todas las respuestas porque nadie sabía todo lo que podía estar ocurriendo. Entonces, la ambigüedad la vamos a trabajar a través de la experimentación, y a través de la experimentación vamos a ir adquiriendo también el aprendizaje. La incerteza, otro de los temas, ¿no es cierto?, muy trabajados en los temas VUCA. Y la incerteza solamente la vamos a poder combatir a través de nuevos aprendizajes. Tenemos que tener la capacidad de abrir nuestra mente a nuevos aprendizajes. Solo así podemos, ¿no es cierto?, transitar en los temas de incertezas, de incertidumbre. Generar nuevas fuentes de información que vayan más allá de las existentes. Quebrar paradigmas. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de cambio, de ambientes VUCA, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que abrir nuestra mente a nuevos aprendizajes.
hubo muchos aprendizajes que tenemos también a nivel personal. Muchas cosas que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos que éramos posibles de realizar y que pudimos realizarlo. Entonces, vaya que nos ha enseñado muchas cosas la pandemia, ¿ya? En el ámbito empresarial es importante, ¿ah?, que tengamos muy clara los tres grandes aprendizajes, y con esto yo voy a ser feliz si ustedes se quedan con estos tres grandes aprendizajes que deben las empresas sacarles todo el potencial. Primero, comunicar desde la transparencia, reforzar la comunicación interna, generar confianza a través de las acciones dirigidas por la alta gerencia. Y finalmente, liderar el cambio para crear culturas adaptativas en ambientes VUCA. ¿De qué manera cada concepto VUCA, complejo, volátil, ambiguo, incierto, podemos ponerle una palabra enfrente que nos ayude de alguna medida a trabajar y a enfrentar estos temas? Con todo, muchas gracias. Yo no quiero aburrirlos más, simplemente quería nada más que dejarlos acá con estos aprendizajes que para mí durante este tiempo de pandemia han sido pero muy, muy relevantes. Muchas gracias. Ahí está mi correo, está mi LinkedIn, por si acaso ustedes en otro día quieren hacerme alguna pregunta o alguna cosa que estimen necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paulina, por esta presentación. La escuché muy, muy atenta. Muchas gracias. Me identifiqué con muchas cosas que dijiste, muchas me ocurrieron también. Y yo creo que, bueno, acá Rocío Flores dice, muchas gracias, Paulina. ¿Ya? No sé si alguien quiere hacer, obviamente como les puse, a través del chat alguna pregunta, algún comentario, o se agradece mucho que Paulina haya colocado su mail para poder contactarla quizás directamente. Acá Roxana dice, muchísimas gracias Paulina, un gusto contar con tu exposición sobre los cambios y aprendizajes que hemos tenido en este tiempo de pandemia. Muchas gracias. Sí, sí. No sé, eh, los invitamos y los dejamos todos muy invitados a... Están escribiendo. Karina dice, muchas gracias a Paulina, excelente recuento y reflexión sobre los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia en la gestión de personas, además de los, uy, ahora se pusieron todos a escribir, además de los, uh, sobre los cambios que hemos tenido en este tiempo de pandemia. Dice Karen, muchas gracias, muy interesante esta charla. Mabel dice, esto presenta una oportunidad en la valoración del teletrabajo. Karina dice, muchas gracias Paulina, excelente recuento y reflexión sobre los aprendizajes que ha dejado la pandemia en la gestión de personas, además de los desafíos que aún tenemos. Muy cierto. Bárbara dice, muchas gracias, todo muy claro y totalmente de acuerdo. Esta pandemia ha sido un desafío para todos. Sí, yo Rocío, quisiera ahí, Marcela, simplemente decir, la pandemia, yo creo que hay que tener y hay que mirarla con un sentido positivo, a pesar de todo lo negativo también que ha tenido. Pero yo creo que debemos rescatar. Yo creo que la resiliencia habla de la capacidad que tenemos las personas, de aquellas cosas que nos han pasado, que han sido muy negativas, de poder sacar de esos aprendizajes. Entonces, yo lo que he querido, y por eso partí diciendo que esta no era una charla, yo simplemente estoy hablando desde la experiencia y dejar de alguna medida sentado cuáles fueron para mí, como gerente de recursos humanos, los tres grandes aprendizajes que yo he sacado durante este tiempo. Y eso es lo que quiero dejar instalado. Y vuelvo a decir, la importancia de la comunicación interna. La comunicación interna debe ser
estratégica en todas las empresas, independientes de su tamaño, ¿ya? Luego, la confianza, y esa confianza debe partir por un lineamiento claro de la gerencia general de la compañía o del CEO de la compañía. Y por supuesto que quienes lideran la compañía, quienes lideran las empresas o que lideran distintos grupos de trabajo, tienen que tener culturas adaptativas, tienen que generar en sus colaboradores culturas adaptativas, no tener miedo a los ambientes complejos, volátiles, ambiguos, inciertos, porque hoy, de aquí en adelante, vamos a estar permanentemente viviendo en este tipo de mundo. Eso es. Mira, Rocío dice, esta etapa ha sido muy retadora. Gracias por los aprendizajes. ¿Tú dirías que el teletrabajo llegó para quedarse? Yo diría que sí, que el teletrabajo va a ser una forma en que también vamos a trabajar. Yo creo que vamos a trabajar de una manera híbrida, teletrabajando y también, ¿no es cierto?, de manera presencial. Yo creo que existían muchos paradigmas respecto del teletrabajo, ¿ya? Y cuando las empresas comenzamos a romper esos paradigmas y a ver que sí podíamos hacer reuniones, que no era necesario, por ejemplo, yo les doy solamente, mi compañía está de, como les comentaba, de Iquique a Puerto Montt. Bueno, cuando yo tenía que reunirme con la gente de Puerto Montt, entonces, ¿qué hacía yo antes de la pandemia? Tomaba un avión, me iba a Puerto Montt, con todo lo que eso significaba. ¿Qué hice a partir de ahora? Converso con ellos y converso mucho más que antes y los veo mucho más que antes, porque rompimos la barrera de decir que sí era posible conversar. Ahora, yo creo que hay que mantener los equilibrios. Yo creo que vamos a teletrabajar y vamos a trabajar presencialmente. Y es ahí donde tenemos que hacer el engranaje perfecto para poder sobrellevar este tema. Y de allí lo importante que es hablar de flexibilidad, tanto de las personas como de las empresas. María Gabriela dice, excelente presentación. Aprendizajes no solamente para el ámbito laboral, sino también para el aprendizaje personal. Y Karen dice, Paulina, acá no entiendo mucho, Paulina, ¿del teletrabajo se quedará como modalidad laboral en nuestro país? Yo creo que va a ser una forma de trabajar, una forma de trabajar. Es cierto que hay cargos que no pueden teletrabajar, ¿ya? No todos pueden teletrabajar. Hay empresas que tienen operaciones que son, que requieren necesariamente la presencia de sus colaboradores. Por lo tanto, yo creo que, insisto, va a ser un sistema en que lo vamos a tener que ir acomodando de acuerdo a los cargos que cada una de las empresas tengan, ¿ya? Pero Sí, sí es un sistema que va a ser ampliamente, que ya en muchas empresas ha terminado ese paradigma. El que teletrabaja no trabaja. No, yo creo que eso ya no existe. sí. Mabel dice, gracias Paulina, muy clara la presentación. Rocío dice, acerca de la gestión del estrés. Dice, a ver, ¿cómo consideras que podría trabajarse desde la empresa? Bueno, yo ahí considero que nuevamente uno de los aspectos importantes es que se hagan primero, y lo doy como ejemplo, nosotros hicimos mediciones, ¿ah?, para saber cómo estaba nuestra gente trabajando en teletrabajo, ¿ya? Y ahí preguntábamos algo así, yo creo que si hay gente acá de recursos humanos va a conocer algo así como de los riesgos psicosociales, ¿ya? Saber cómo era su lugar de trabajo, si tenía una buena silla, si tenía una buena conexión a internet, ¿ya? E incluso si tenía, ¿no es cierto?, cuánta gente vivía en su casa, si tenía un espacio, qué le ocurría. Y a través de todas esas encuestas que pudimos hacer, pudimos levantar muchas situaciones y luego con aquellas personas que sí tenían complicaciones, de una u otra manera tratar de apoyarlas, ¿ah? Yo creo que
En muchas ocasiones no les pudimos solucionar los problemas, pero en otras lo importante era que pudieran contar y hablar. Yo creo muchísimo en eso. A veces no tenemos la facultad de resolver cosas, pero sí de escuchar y de entender. Y a veces cuando tú le das el espacio a las personas para que puedan comunicarse y entender las situaciones, créeme que se alcanza mucho más. ¿Mm? Karen pregunta, ¿en el mundo laboral se puede recuperar la confianza si se rompió en algún momento? Es difícil. La confianza, yo digo siempre, es como un cristal, ¿ya? Cuando se rompe, de alguna medida se puede reparar, pero nunca va a ser igual. Yo creo que es importante, por eso que es tan relevante en los equipos de trabajo que se trabaje siempre con mucha transparencia la confianza. La confianza es un valor que hay que tener muy claro qué es lo que queremos alcanzar con ella. Mabel comenta lo siguiente, dice, totalmente de acuerdo, la pandemia destruyó muchos paradigmas de sobrevaloración de la presencialidad. Sí, Mabel también dice, absolutamente. sí, Mabel también dice, debemos aprovechar los espacios de eficiencia que generó la virtualidad. Sí, la virtualidad también nos permitió en otros aspectos acortar distancia. ¿Cuántas personas demoraban, ¿no es cierto?, bastante tiempo en traslados? Entonces, a lo mejor podemos ser mucho más productivos y por eso que hay que mirar caso a caso, cargo a cargo. Las empresas tenemos en este minuto la obligación ya de mirar cómo vamos a trabajar el teletrabajo de aquí en adelante, o yo diría post pandemia. Y eso es. María Gabriela dice, muy acertado todos los puntos. Ese punto de la confianza creo que es la base fundamental para poder tener éxito empresarial, el ser transparente, dar tranquilidad y respaldo a los colaboradores, hacer esas actividades diferentes que de alguna manera nos hacen sentirnos cerca de nuestra empresa, de nuestros compañeros y por supuesto, dice, María Gabriela también comenta, dice, un apoyo fundamental para poder sobreponerse a estas nuevas modalidades de trabajo, donde abrimos nuestra mente a los grandes cambios. Así es. Sí, ya no me llegó. Sí, Maritza, gracias por la exposición, Paulina. Creo que la pandemia ha dejado al descubierto las grandes falencias en que trabajan ciertas organizaciones, como son las Sí, comunicaciones, la confianza, ya que todas estas situaciones que hemos vivido sería más rápida la adaptación. exactamente. La pandemia dejó en evidencia muchísimas falencias que teníamos como empresa y es por eso que yo considero que ha sido un tremendo aprendizaje el reforzar, ¿ah? ¿Te fijas? Y el darle la relevancia que tiene a cada uno de los puntos que yo he tratado en este minuto. Sí. Bueno, Paulina, Ujú. un agrado. Muchísimas gracias, ha sido una gran invitada. A todas las personas que nos acompañaron esta tarde también les vamos a hacer llegar la grabación de este webinar. Los dejamos cordialmente invitados para nuestras futuras actividades. Nuevamente, muchas gracias, Paulina, por tu tiempo y por tu excelente presentación. Muchas gracias por Y como les acompañarnos. digo a todos ustedes, a todos los que participaron, ahí está mi correo si me quieren escribir preguntándome cosas. Como les digo, reflexionen y reflexionen sobre estos tres grandes aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos.